Que el Señor le bendiga a mi amado hermano, mi amada hermana que están oyendo esta radio tan hermosa que nos permite llevar la palabra del Señor a todo aquel que tiene sed de Dios. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy hermoso que lleva el tema en mejor lugar donde puedes estar. Y quiero que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 33. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Aquí estamos viviendo un momento difícil, hermano. De esos que fuese mejor no vivir. Pero el pueblo, a pesar de que había visto la manifestación de Dios en el monte Sinaí, que había recibido la ley de Dios escrita en las tablas, el pueblo había pecado, porque se hicieron un becerro de oro y lo comenzaron a adorar y se alegraron delante de él, hicieron fiesta, y eso, pues, provocó la ira de Dios sobre el pueblo. Y por esa razón dispuso que ya no habitaría en medio del pueblo. Y le dio la orden a Moisés y le dijo: saca el tabernáculo, porque ya no andaré en medio de ellos. Recuerde que, de acuerdo al diseño divino, el tabernáculo iba a estar al centro del campamento de Israel. Y las 12 tribus iban a rodear al tabernáculo, el tabernáculo del testimonio, ¿verdad? Y así iban a estar acampados, así iban a acampar, teniendo la presencia de Dios en medio de ellos. Pero cuando Dios les dice de que ya no iba a estar en medio de ellos por causa del pecado, que habían adorado a otro Dios, dice que el pueblo se enlutó, porque Dios le dijo que se cambiara las vestiduras. Y no le gustó tampoco de que la presencia de Dios estuviera fuera del campamento. Pero a pesar de todo, a pesar del pecado, a pesar de la separación que tenían con Dios, que eso es lo que causa el pecado, eso quiero que lo tome en cuenta, o sea que cuando se peca, la presencia de Dios se aleja de cada uno de nosotros. Dice que cualquiera que buscaba a Jehová podría ir al tabernáculo de reunión y encontrarse con Dios. Pero el único que iba era Moisés. Y dice que cuando Moisés se encaminaba hacia el tabernáculo de reunión, todos se ponían a la puerta de su tienda. Y cuando la nube descendía para hablar con Moisés, entonces cada quien adoraba a Dios de lejos. Porque el pecado así es. El pecado nos aleja de Dios, y aunque reconocemos la necesidad que tenemos de Dios, no nos queremos acercar. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de los hermanos, de todo aquel que pensamos que pudiese levantar su dedo en contra nuestra y acusarnos, aunque el único que acusa es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y eso nos aleja de Dios, nos mantenemos alejados, sabiendo que la respuesta a nuestra necesidad de Dios está en Dios. Pero no nos queremos acercar a Él, que tenemos temor de que
va a dejar caer un rayo y nos va a consumir, o nos va a castigar de una forma que no soportemos. Pero no entendemos que lo que Dios quiere es nuestra salvación. Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él y nos pongamos a cuentas delante de Él, como dice en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego y estemos a cuentas. Y dice que Él va a limpiar nuestros pecados por negros que sean o por rojos que estén. Él lo va a limpiar y los va a dejar blancos. Entonces, hermanos, hay un lugar donde nosotros debemos acudir. Hay un lugar al cual nosotros nos podemos acercar a pesar de que fallemos, a pesar de que hayamos cometido errores. Hay un lugar al cual podemos acercarnos o acudir para encontrarnos con Dios. Y lo dice la palabra, de que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y podía hablar libremente con Dios. ¿Pero qué nos acusa? El pecado. Entonces necesitamos ser sabios. Y si ya pecamos, y si sabemos que hemos cometido un error, venir delante del Señor y entonces reconocerlo, que hemos fallado, de que hemos comprometido nuestra santidad y que buscamos el perdón de Dios y que llegamos arrepentidos. La Escritura nos dice de que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Entonces, si usted está reconociendo en este momento que le ha fallado a Dios y se arrepiente de haberle fallado, puede acercarse delante de Dios y pedirle perdón y pedirle que lo limpie, pedirle que vuelva a lavar su vida, su alma, su espíritu con esa preciosa sangre de Cristo Jesús que trae el perdón de pecados. Y restaurarlo en esa relación divina con Dios. Pero el pueblo escuchó la noticia y aún el Señor les decía que era un pueblo de dura cerviz, o sea que no quería humillarse, no quería reconocer su falta. Y por esa razón, pues Dios no podía habitar en medio de ellos. Porque nosotros nos empecinamos en que lo que estamos haciendo es lo correcto, cuando sabemos, por el conocimiento que tenemos de la palabra, que no es así, no es lo correcto. El pecado Dios lo aborrece. Y eso lo sabemos muy bien. Sabemos cuáles son los pecados que Dios aborrece, todos. Pero cuando los cometemos y nos justificamos a nosotros mismos, entonces eso provoca la ira de Dios. Pero la ira a alejarse de nosotros. ¿Por qué? Porque no queremos nada con Él. Si nuestra vida está comprometida con el pecado, hermano, entonces es que no queremos nada con Dios, porque Dios nos quiere santos, porque Él es santo. Entonces necesitamos definir qué es lo que nosotros queremos hacer y dónde queremos estar. Y por eso es que le pusieron el nombre el tabernáculo de reunión. Todo aquel que buscara a Dios, que reconociera la necesidad que tiene de Dios, podía ir y reunirse con Él fuera del campamento. O sea, tenía que moverse Él para encontrarse con Dios. Y es lo que Dios te está diciendo en este momento. Acércate, acércate. Estemos a cuentas. Reconoce la necesidad que tienes de Dios, de un Salvador. Reconoce que necesitas ser limpiado de tu pecado y salir de esa situación que te mantiene lejos de la presencia de Dios. Y entonces Dios te va a restaurar. Entonces Dios va a obrar en tu vida. Y aquí está lo medular de lo que yo quiero que usted entienda en este momento. Dice la Escritura que cuando Moisés entraba en el tabernáculo,
La columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 11 de Éxodo 33. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Moisés volvía al campamento y entonces daba a conocer las palabras que había recibido de parte de Dios. Pero añade este versículo 11 de Éxodo 33. Pero el joven Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dese cuenta de esto. O sea, es impactante. Este Josué era el servidor de Moisés, tenía que atenderlo. Estaba siempre pronto a escuchar la necesidad que tenía Moisés para poder suplir esa necesidad, porque era su siervo, y era un siervo fiel, un siervo diligente para poder satisfacer las necesidades de su señor Moisés. Pero dice la Escritura que ese joven nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, porque ciertamente amaba a Moisés, pero sabía, reconocía que su lugar era estar con Dios. Moisés estaba con Dios, sí, y dice que Dios hablaba con él cara a cara, y por eso estaba Josué estaba con Moisés cuando estaba en el tabernáculo. Él se quedaba afuera, pero no se apartaba de allí, porque él quería estar cerca de la presencia de Dios. Él sabía que su negocio era con Dios. Con Moisés era su trabajo, pero su negocio era con Dios. Su conveniencia era con Dios. Y por eso no se apartaba de ese tabernáculo. Él mantenía su presencia con la de Dios, unido, porque esa era su mejor parte. Mire, es hermoso cuando en la congregación hay líderes llenos de la unción del Espíritu Santo que son guiados por esa divina presencia, que se dejan usar, que son portadores de la unción de lo alto y pueden bendecir al pueblo tanto con palabra como por el poder de Dios que fluye a través de ellos en esa unción poderosa del Espíritu Santo. Es hermoso cuando ellos están intercediendo por el pueblo y Dios los escucha para que el pueblo sea bendecido. Pero es mucho mejor cuando la relación entre el hombre y Dios es personal. O sea, que usted no depende de ningún hombre para entrar a la presencia de Dios o para recibir una respuesta de Dios, sino que usted puede hablar directamente con Dios cara a cara, como lo hacía Moisés. El mejor lugar donde puede estar un hombre es en la presencia de Dios, para que Dios hable con cada uno de nosotros cara a cara. Y que cada uno pueda recibir esa respuesta divina sin intermediarios. Siempre necesitamos la instrucción de los que han recibido la revelación, pero mi relación con Dios debe ser personal. Yo debo entrar a la presencia de Dios, yo debo asistir a ese tabernáculo donde me voy a reunir con Dios personalmente y voy a satisfacer la necesidad que yo tengo de Dios. De ahí voy a ser instruido, voy a ser capacitado, voy a ser edificado en la iglesia, pero mi relación personal con Dios es mía. Y ahí no interviene ningún hombre. Solamente estamos Dios y yo. A ese nivel es que Dios nos está esperando.
Y por eso dice que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Es que Dios quiere tratar con cada hombre, con cada mujer, con cada joven, con cada anciano, con cada niño personalmente, para que cada uno de nosotros pueda decir, mi Dios. No el Dios de todos. Es cierta, es Dios de todo, pero primeramente es algo mío, es algo personal, es algo íntimo, es algo que está en mí, porque yo soy templo, yo soy morada del Espíritu Santo, Dios está conmigo y yo estoy con Dios. Esa es la relación que Dios espera tener con cada uno, que podamos decir como decía Cristo Jesús, yo y el Padre uno somos. Porque dice la Escritura que cuando nosotros cumplamos los mandamientos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en nosotros. La deidad completa estará habitando en medio de nosotros y cada uno de nosotros va a tener una relación personal con Dios. No hay un mejor lugar al que usted pueda acudir. Su iglesia será muy hermosa, será muy bendecida y tendrá los mejores líderes que puedan haber aquí en la tierra. Pero su relación personal con Dios es algo diferente. Eso debe ser lo más precioso para usted, su relación personal con Dios. A tal punto que cuando usted tenga la necesidad de ir a hablar cara a cara con Dios, usted se pueda mover a ese tabernáculo de reunión con plena certidumbre y con toda la libertad para poder llegar y presentarse delante de Dios y decirle, heme aquí, tu siervo oye. Así que yo le animo a que se levante, a que deje de andar vagando por el mundo y que acuda a ese tabernáculo de reunión, porque para eso fue diseñado, para que usted y yo nos podamos presentar delante de Dios y hablar con Él cara a cara. Y no necesitamos limpiarnos de nada, al contrario, en la condición en que estamos en este momento es el mejor momento, es la mejor condición con la que nos podemos presentar con Dios, porque a Él no se le puede ocultar nada. Y es mentira que nosotros vamos a dejar de pecar si no es con ayuda de Dios. Porque Él nos da la fortaleza, Él nos da el poder, Él nos da la convicción para dejar el pecado y acercarnos más a Él en santidad y pureza. Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Es más, Él dice que Él se glorifica en nuestras debilidades, dando a conocer toda su presencia en nosotros. Por eso es que no hay un mejor lugar para estar reunido con Dios. No hay un mejor lugar donde el hombre puede estar que en la presencia de Dios. Así que yo le invito de que encuentre en usted ese tabernáculo de reunión y que invoque la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y usted pueda hablar directamente con ellos, entregándoles su vida nuevamente y dejando que lo limpie con su sangre preciosa. Que el Señor le bendiga y espero de que estas palabras sean para su edificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.